Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Segundo capítulo de La Nación Habla. ¡Qué expectativa está despertando esta programación realmente! Y tenemos la presencia de un referente importante. Estuvo muchos años en la función pública, también en la política. Bueno, pero ¿seguirá en la política? That's the question, esa es la pregunta. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Bruno. Un gusto estar acá contigo. Santiago Muchas Peña, gracias. Un espectacular joven, 40 años, Santiago, ¿eh? Todavía no, Bruno. Todavía no. El 16 de noviembre, cumplo 40 años. Ah, ¿en serio? ¿En Sí. serio? Bueno, Santiago Peña es economista, graduado en la Universidad Católica de Asunción, especializado en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, vivió varios años allá, por supuesto, regresó al país e ingresó como funcionario del BCP entre el año 2000 y 2009. Posteriormente pasó a formar parte del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., donde prestó servicio en el Departamento Africano. Como analista del Fondo de Desarrollo Industrial, vuelve a Paraguay para ingresar como miembro del directorio del BCP y en enero del 2015 y hasta el 5 de junio del 2017 se desempeñó como ministro de Hacienda, luego de la renuncia de Germán Rojas, quien fue a Washington como embajador paraguayo en los Estados Unidos. Bueno, realmente un currículum enorme, largo, importante de Santiago Peña Palacios. Santiago Peña Palacios. Nació el 16 de noviembre de 1978, va a cumplir 40 años, 2 hijos, Gonzalo y Constanza, y una esposa hermosa, Leticia Ocampos, con la que contrae nupcias luego de haber tenido a su primer hijo. Todo el mundo, eso lo dijiste también en varias veces, ¿verdad? Y todo el mundo lo sabe, es un valor, de lo mejor que me pasó en la vida. un valor fabuloso La paternidad fue para mí un motor en la vida. hacia tu persona, por supuesto. Y un hecho singular en la vida de Santiago, sin duda fue lo que ocurrió el 29 de octubre del 2016, cuando públicamente se anuncia que Peña Palacios se afilia al Partido Colorado luego de haber estado desde los 17 años afiliado al Partido Liberal. ¿Cómo ves a la distancia, Santiago, aquel hecho que causó realmente mucho revuelo? Mucho revuelo, pero la verdad, Bruno, mirando en retrospectiva, para mí fue un paso muy importante, Sí. porque primero que nada yo estaba convencido de una decisión que la había tomado hace muchísimo tiempo, que ya la había hablado con mi familia, con amigos muy cercanos. Entonces, para mí fue un paso muy normal, muy natural, pero claramente generó una controversia enorme, ¿verdad? Y todavía controversia mayor aún cuando luego de unos meses se confirma de que yo iba a ser candidato a presidente por el movimiento más grande del Partido Colorado. Justamente, oficialmente podemos decir que en ese día comenzó tu carrera, ¿verdad? Como precandidato, bien decías, del Partido Colorado a disputar el cargo de presidente de la República, nada más y nada menos. ¿Cómo asumiste ese momento? Mira, vos sabes que, como te había dicho, yo lo había pensado mucho. Yo me afilié a los 17 años al Partido Liberal, pero a pesar de haber estado afiliado por casi 20 años, nunca tuve ningún tipo de militancia partidaria, nunca. Pero sí, de alguna manera, quería involucrarme más allá de la actividad que yo hacía, ¿verdad? Okay. Y entendía que en las elecciones internas muchas veces se definía quiénes llegaban a los cargos electivos, ¿verdad? Y fue ahí donde yo, ya siendo ministro de Hacienda, empiezo a interactuar mucho más con la dirigencia partidaria del Partido Colorado. Y ahí es donde yo encuentro un lugar donde yo me sentía realmente parte, donde realmente quería seguir colaborando más allá de mi rol como ministro de Hacienda. Entonces fue una situación que se vino dando con varios meses de antelación a ese 29 de octubre. Entonces cuando llega esa situación, para mí fue como realmente sacarme un peso de encima, una realidad que ya la había aceptado hace mucho tiempo. Convencido No, del no, paso estaba que totalmente diste? convencido. De hecho, era algo yo lo había definido ya antes inclusive. Pero obviamente fue muy controversial y bueno. ¿Por qué tanta polémica en torno a una decisión que parece Claro, totalmente porque aparte natural? es ¿verdad? una decisión personal, ¿verdad? Y ahí mucha claro. gente creía que no, Santiago simplemente hace esto porque no quiere perder el trabajo. Y la verdad que si era una cuestión de trabajo, yo ya era ministro de Hacienda, yo podía volver a nivel internacional, podía quedarme acá y trabajar en cualquier lugar. Finalmente viví siempre de mi trabajo.
y me valí por mi propia capacidad más que por una afiliación de un color u otro. Pero también entendí que la dinámica política te lleva a esto, ¿verdad? Es totalmente irracional, como me dijo una vez un legislador. El campo de la política es totalmente irracional. Lo lógico es ilógico y lo ilógico se vuelve lógico. Entonces, lo que te digo con esto, Bruno, es que gente que obviamente estaba políticamente enfrentado al presidente de la República y al movimiento iba a tener una posición contraria, indistintamente de la decisión que yo tuviera. Un ejemplo claro fue en ese entonces el vicepresidente de la República, Juan Afara, que apoyó, de hecho es uno de los firmantes de mi afiliación, estuvo ese día y le pareció algo excelente, pero obviamente luego ya cuando me convertí en un candidato, a él no le pareció tan buena idea que alguien que se había afiliado recientemente pueda ser el candidato, ¿verdad? Que son cuestionamientos legítimos. Pero lo que te digo nomás depende de qué lado. Se desató una dura y cruenta lucha ahí dentro de la ANR. Y probablemente como nunca antes vimos, ¿verdad? El Partido Colorado, un partido enorme, un partido centenario, siempre ha estado acostumbrado a estas luchas muy, pero muy intensas. Pero probablemente nunca hubo tanta polarización como la que vimos en este 17 de diciembre y con las fuerzas del oficialismo y de la disidencia, con una elección tan pero tan apretada, ¿verdad? De casi apretada, prácticamente 70.000 votos de diferencia. ¿Cómo vos superaste esa crisis? Porque fue una crisis muy... Sí, más que una crisis fue una experiencia. Vos leíste el currículum que en realidad es una historia de vida, ¿verdad? Tanto la paternidad, el casamiento, el formar una familia, el ir al exterior, el trabajar acá en la función pública, la afiliación, son todas experiencias y uno finalmente camina por la vida acumulando esas experiencias. Yo personalmente tengo, como digo siempre, una mochila donde solamente guardo las experiencias positivas. Las negativas realmente trato de dejarlas de lado y trato de sacar lo mejor de todo. Después del 17 de diciembre yo entendí que la vida me estaba dando una oportunidad para construir un camino más allá de haber perdido. Entendiendo de que en una elección el que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo. Y hoy yo te puedo decir con varios meses ya que realmente me siento pleno, me siento tranquilo, con mucha paz y muy agradecido de tanta demostración de cariño. O sea que hace una semana, 10 días, que fue el día que asumió no solamente el presidente, sino también los gobernadores, me tocó ir a acompañar al gobernador de Paraguarí y el gobernador del Departamento Central, y realmente una experiencia muy linda, la gente como todavía se acerca, recuerda, y mucha demostración de afecto. Entonces yo me quedo con eso, con esa demostración de afecto, esos pedidos de que sigamos trabajando desde el ámbito que podamos, ¿verdad? Vos fuiste el primero prácticamente en reconocer la victoria de Mario Abdo Benítez, hoy presidente de la República, desde hace 10 días, como bien señalaba. ¿Cómo está hoy esa relación con tu ex adversario político, digamos? Yo mantuve siempre una relación muy cordial, ¿verdad? Obviamente en las internas hubo mucha tirantez, pero lo conozco al hoy presidente Mario Abdo del tiempo que era senador de la Nación, y sí una relación mucho más cercana con quien es hoy ministro de Hacienda, que estuvo en tu primer programa, Benigno López, un excelente profesional y de quien he aprendido muchísimo. Y no tengo duda que va a tener una gestión exitosa al frente de la cartera de Hacienda. Pero luego de las internas volvimos a hablar en algunas ocasiones y yo le he reiterado siempre mi plena predisposición para colaborar con él, más allá de estar en un cargo, ¿verdad? De que mi colaboración no estaba limitada a estar en un cargo dentro de la administración pública. Y bueno, obviamente ya luego en lo que es la preparación, la transición de su gobierno, él ha estado abocado, así que te puedo decir de que la comunicación hoy es inexistente, ¿verdad? Pero que es normal, ¿verdad? Él está abocado y va a tener la enorme responsabilidad de llevar adelante la gestión del gobierno, que Dios quiera sea una gestión exitosa, porque quiere decir que a los paraguayos nos está yendo mucho mejor. En ese momento esa vocación política nació en vos con mucha fuerza, ¿verdad? Y después todo lo que sabemos, lo que contaste y sabemos todos, ¿cómo evalúas la política hoy acá en el Paraguay? Mira, mi lectura es la siguiente, ¿verdad? Porque la gente de alguna manera no es que me cuestione, pero me dice, Santi, vos sos nuevo en la política. Yo le digo, no sé si soy tan nuevo, ¿verdad? Porque
yo de alguna manera desde el momento que entré en la función pública me dediqué a hacer políticas públicas. Me involucré en la visión, en la construcción de la visión país, de no solamente el diseño, sino la implementación, tanto en el Banco Central, varios años, ¿verdad? Casi una década trabajando en el Banco Central. Luego me tocó ir a trabajar a nivel internacional en el Fondo Monetario y luego ya como ministro de Hacienda y director del Banco Central. Entonces tuve una participación muy activa en la política nacional, desde el punto de vista de las políticas públicas. Entonces hoy yo veo realmente avances importantes. La misma experiencia de la campaña política para mí fue una experiencia de vida. ¿Cómo fue esa experiencia? De poder interactuar realmente con sectores diversos, amplios, inclusive gente que tenía una visión muy contraria. Vos sabés que una de las cosas de 24 que más horas, no sé, vos tendrías, parece, la actividad de 40. No sé cómo metías todo en un día, todas las cosas que tenías que hacer ahí. El principal desafío es cómo uno se conecta con la gente, Bruno. Porque acordate cuando yo el 5 de junio sale mi nominación por el Movimiento Honor Colorado, claramente había todavía mucho escepticismo, ¿verdad? La gente miraba con mucha duda, inclusive militantes dentro del mismo Movimiento Honor Colorado. Yo tenía que salir a cautivar y yo decía, ¿cómo le cautivo a aquel dirigente de San Pedro, el de Canindeyú, el de Alto Paraguay, el de Itapúa, el de Alto Paraná? Con historias diferentes, con realidades diferentes. Y yo tomé ahí la decisión de ir a mostrarme tal cual soy. ¿Vos yo tuviste un equipo que te apoyaba en eso? ¿Consultabas con gente? Había ahí? Un equipo político importante, sí, principalmente pero así, los dirigentes digamos, de cada lugar. Pero al final, Bruno, yo tenía que ir a mostrarme quién soy realmente, que la gente vea. Yo no podía ir a engañarla a la gente, no podía decirle a Bruno lo que Bruno quería escuchar, no podía ir a decirle a Juan lo que Juan quería escuchar. Tenía que mostrarle una visión de lo que hicimos en estos 5 años, pero mucho más importante, que es lo que queríamos hacer en los próximos años. Y vi que semana a semana la resistencia iba bajando, donde gente que al principio me decía, Santi, es muy difícil acompañar tu candidatura, sos una figura nueva, sin militancia partidaria. Y después empezaba a ver que esa gente empezaba a apoyar, empezaba a acompañar, y le pregunté a muchos qué pasó. ¿Y sabes qué me decían? ¿Sabes qué me decían? ¿Qué te dijeron? Me dijeron, mira, Santiago, yo hago política desde muy joven, y de joven yo le miraba a mi padre, y no le preguntaba a mi padre qué hacer, simplemente copiaba lo que mi padre hacía. ¿Por qué? Porque mi padre era más sabio, sabía más. Mi padre no fue al colegio, mi padre no fue a la universidad, pero vivió más que yo, entonces sabía más que yo. Hoy, un domingo, yo me siento a almorzar con mi hijo, que es ingeniero, mi hija que es médica, mi sobrino es abogado. Saben mucho más que yo, tienen una formación mucho más amplia que yo. Entonces me cuesta a mí argumentar. Y yo que toda la vida estuve en política y traté de motivarle a mis hijos que participen en política, nunca querían. Y hoy están involucrándose, hoy están entusiasmados porque ven una figura joven, hoy ven a alguien que no nace de la política, pero que se involucra en la política. Entonces ahí yo entendí también, Bruno, la responsabilidad que tengo como una figura nueva, de seguir trabajando y alentando a que más personas se acerquen, porque la gente cuestiona a los políticos. Hoy vemos un despertar ciudadano, hoy vemos una ciudadanía que es intolerante a los abusos. Tremendo lo que hace la ciudadanía. Pero cuestionamos a los políticos y yo le pregunto, ¿es la culpa de aquellos políticos malos que se involucraron o son los buenos que se quedaron en su casa y decidieron no involucrarse? Yo personalmente no quiero quedarme en mi casa. Yo quiero involucrarme desde el lugar que sea, porque finalmente el Paraguay lo vamos a construir los paraguayos, Bruno. No es que van a venir de otro país a construir nuestro país, vamos a ser nosotros. Y bueno, ¿y cuál es tu posición ahora dentro del mundo político nuestro? ¿Dónde estás vos? ¿Qué lugar ocupás? Yo estoy dentro del Movimiento Honor Colorado, un movimiento que hace 2 semanas dejó la administración pública, pero entendemos que el verdadero poder está en el servicio y no en el cargo que te puede dar transitoriamente. Entonces, desde el Movimiento Honor Colorado seguiremos trabajando, seguiremos siendo una voz de apoyo al gobierno, el gobierno colorado de Mario Abdo, en las cosas que no estamos convencidos que está haciendo bien, y en las cosas que están mal, le mostraremos un camino alternativo, le diremos dónde estamos dispuestos a apoyar, y bueno, yo creo que de eso finalmente se trata. El Partido Colorado tiene una gran ventaja. ¿Cuál es? Y que tiene su propia disidencia, tiene su propia oposición
Y ese es un valor enorme, ¿verdad? Que no se ve en otros partidos políticos. Otros partidos políticos son simplemente grupos familiares que se juntan y dicen, bueno, vos sos candidato a senador, yo soy diputado, nuestro sobrino es suplente, entonces si sale uno entra el otro. Donde no hay un ejercicio político a través del sufragio, no hay ese ejercicio de confrontar ideas, que yo creo que el Partido Colorado hoy está avanzando en esa línea. Yo creo que va a ser muy positivo, más allá de las disputas que son siempre normales en los partidos grandes, pero yo soy consciente también de que el Paraguay está cambiando no solamente en lo económico, también en lo político y en lo cultural. ¿Está de acuerdo con esos famosos scratches a estos políticos que sabemos cuáles son? Yo estoy de acuerdo con la indignación ciudadana, ¿verdad? Yo creo que tenemos que levantar la voz, tenemos que ser intolerantes a los abusos, más que nada cuando vemos que la justicia no actúa muchas veces como debería actuar. Pero no estoy de acuerdo con las agresiones físicas, no estoy de acuerdo con las agresiones materiales. Yo creo que debe haber un límite, ¿verdad? Porque si no, si la fuerza del más fuerte es la que predomina, ¿dónde terminamos? ¿Dónde terminamos, verdad? Pero estoy de acuerdo de que haya una expresión de la ciudadanía, pero en realidad nosotros tenemos que enseñarle que esa expresión de la ciudadanía tiene que darse en las urnas. Y te voy a contar un ejemplo. O sea que muchísima gente luego de las internas, luego del 17 de diciembre, se me acercaba y me decía, Santi, qué pena que no ganaste porque yo te iba a votar. Y yo le preguntaba, ¿y vos estás afiliado? No, no estoy afiliado. ¿Y por qué no estás afiliado? No, yo no quiero saber nada de los partidos políticos. Pero la democracia se sustenta en los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia. Entonces yo creo que también hoy la gente se está dando cuenta de que tiene que acercarse a los partidos políticos. El que ellos elijan. Está el Partido Colorado, está el Partido Liberal, Patria Querida, Encuentro Nacional, Frente Guasú, el partido que uno elija. Pero la construcción de la democracia nace desde los partidos políticos. La prensa, ¿cómo te trató? ¿Cómo vos evaluás ese trato de la prensa en ese momento de la interna y de la general? Para mí fue un ejercicio interesante porque también como una figura nueva, yo me tuve que enfrentar a muchos cuestionamientos. Pero yo lo miraba de una manera muy positiva. Yo decía, prefiero irme a aquel programa crítico para mostrarle a aquellos que son críticos de la administración con mis argumentos. Y finalmente, si yo no puedo pasar una entrevista de un periodista crítico, ¿cómo voy a pretender ser presidente de la República? Entonces, realmente, hasta te diría que lo disfruté. Y al terminar el programa X, ¿cómo vos salías? No, súper bien. Realmente con todos los periodistas tuve una excelente relación, más allá de las diferencias y hoy que podamos tener. ¿Y hoy qué te dicen ellos, aquellos que eran muy críticos en aquel momento? Y mira, muchos reconocen de que fueron excesivamente duros conmigo. Otros entienden de que, mira, Santiago, vos eras candidato oficialista y el oficialismo siempre tiene un cuestionamiento mayor, ¿verdad? Lo cual también me hace pensar de que este nuevo rol de disidente de alguna manera o no estando fuera del cargo es una oportunidad para mostrar que se puede hacer algo de una manera diferente. ¿Qué te digo con esto, Bruno? Una cosa es criticar simplemente todo lo que hace el gobierno de turno. Claro. Otra cosa es decir, no me parece que está haciendo bien porque la opción es hacer esto. Hay una opción que es mejor, es una propuesta, un argumento. Y ahí es donde yo creo que vamos a crecer. Muchos me reconocen de que mi campaña no fue una campaña de agravio, fue una campaña de propuestas. Que como nunca antes en una interna partidaria se debatieron ideas, o por lo menos un lado de la candidatura se debatieron ideas. Entonces yo creo que hay enormes contribuciones, enseñanzas, aprendizajes. Y bueno, esto es como todos los procesos de desarrollo, construcción de espacios que va a llevar su tiempo, Bruno. Yo soy un convencido de que el tiempo de Dios es perfecto, a veces no es el mismo que el de los seres humanos, así que vamos a tener que esperar cuál es el momento indicado para seguir continuando desde una función pública. Y justamente, y en términos políticos, ¿qué aspiraciones tiene Santiago Peña? Porque eso es lo que la gente quiere saber. Sí. ¿A qué aspirás? La aspiración es el día que esté en mi lecho, decir, dejé todo en la cancha, hice todo lo que estaba a mi alcance, del lugar que podía. Y también hoy veo una oportunidad de contribuir de un espacio diferente, porque yo hablaba mucho en la campaña de la importancia de que nos involucremos, de que bajemos de la gradería y que juguemos el partido en la cancha. Y decía yo, ojo,
la responsabilidad de construir un país no es de los políticos, no es de los funcionarios públicos, es de todos. Algunos van a estar en cargos públicos, algunos van a estar en cargos electivos, pero todos tenemos la obligación de involucrarnos, de participar en la comisión de barrio, en la ciudad, en el departamento, en el país. Entonces yo hoy encuentro desde el sector privado, desde la sociedad civil, una oportunidad de poder contribuir en políticas públicas, en poder servirle a la sociedad y poder ayudar a que el país pueda progresar. Bueno, vamos a fantástico lo que dice Santi Peña. Les gusta acá a todos los presentes, ¿verdad? También, porque hay mucha gente en el estudio, por supuesto. Muy lindo estudio, muy lindo estudio. Bueno, acá en Gen Televisión, mucha gente quiere participar de cerca acá, porque está Santi Peña. Vamos a hacer un break, ¿les parece? Para luego retomar contacto con ustedes, porque la nación en este caso habla. Bueno, muy bien, estamos en La Nación Habla, por supuesto, segundo capítulo, un invitado de lujo, Santiago Peña, va a cumplir 40 años, ya nos expuso todo acerca de aquellos álgidos momentos políticos vividos, tanto en las internas como después, y ese apoyo que él tiene por parte de la ciudadanía. Primero, la gente, gran sector estaba aséptico, ¿verdad? Nadie creía en Santi y ahora todo el mundo lo busca a Santi, porque es impresionante. Cuando ese 23 de abril, creo que fue, ahí en la ANR... 22 de abril, domingo 22 de abril, cómo la gente te aplaudió en el seno de la ANR. ¿Qué sentiste en ese momento? Realmente una responsabilidad enorme, Bruno. Realmente fue un privilegio y hay que reconocer, ¿verdad? Yo trabajé ese día desde las 5 de la mañana como presidente de una mesa en el Colegio República Uruguaya en Trinidad. Y terminé de contar los votos, de completar la planilla de los votos y cerca de las 8:30, 9 voy a la Junta de Gobierno. Estábamos esperando el conteo rápido del TREP y bueno, cuando finalmente el TREP anuncia, el Tribunal Superior anuncia de que le daba ganador en base a esos números a Mario Abdo, salimos al escenario. Mario Abdo me dio el espacio, porque hay que reconocer, entré junto con él, me reconoció ahí públicamente del trabajo que habíamos hecho. Y bueno, después cuando él durante su discurso me menciona a mí y la gente empieza a vitorear, realmente uno se da cuenta de la magnitud de la responsabilidad también, porque finalmente nosotros somos los responsables de llevar adelante los sueños de miles de personas, gente que ve a través de estos procesos electorales el alcance de objetivos personales, familiares, nacionales, que el Paraguay pueda avanzar, que su familia pueda progresar, mucha gente que trabaja, que no tiene ninguna vinculación con el sector público o con la política en general, pero que finalmente ve en las autoridades electas una esperanza enorme de que el país y que ellos mismos puedan mejorar. Así que la responsabilidad es enorme y realmente un sentido de gratitud hacia tanta demostración de afecto. Bueno, y justamente hablamos mucho de esa competencia cabeza a cabeza que hubo, ¿verdad? Pero que dio ganador al hoy presidente Mario Abdo Benítez. ¿Cómo avisorás lo que va a venir? A partir de ahora estamos a 10 días, prácticamente 15 días de la asunción de Mario Abdo Benítez como presidente del Paraguay. Este quinquenio, ¿qué va a tener, qué va a traer, dónde va a estar la fortaleza? A ver, yo creo que la fortaleza que tiene hoy el Paraguay, en la cual nosotros hemos construido y contribuido muchísimo en los últimos 5 años en el aspecto económico, macroeconómico, una economía que ha crecido como nunca antes ha crecido Paraguay en estos 5 años, en un escenario muy difícil, ¿verdad? Porque Brasil, que es nuestro principal socio comercial, tuvo la peor recesión económica en su historia, o sea, realmente fue devastador lo que pasó y sin embargo pudimos seguir creciendo, generando inversiones, empleo. Pero el problema de Paraguay, Bruno, es de que no se agota solamente con la estabilidad macroeconómica. Si queremos seguir progresando, necesitamos enfrentar enormes flagelos que son la educación y la salud. Ahí es donde nosotros vamos a aumentar la calidad de vida de nuestra ciudadanía, principalmente en los sectores más pobres, más vulnerables, ¿verdad? ¿Y seguridad?
que va a ser una consecuencia de eso. En la medida que tengamos una población más sana, que se puede educar, se va a insertar a los mercados laborales de manera mucho más rápida y obviamente esto hace disminuir los niveles de inseguridad. Pero principalmente yo menciono mucho educación y salud, que son políticas a muy largo plazo. Y ahí es donde ¿Qué hay un que hacer gobierno... para digamos, fortificar ese tipo de cosas? Para darte un ejemplo, Bruno, nosotros lanzamos el programa de becas Carlos Antonio López. Sí. Hoy está reconocido como una política de Estado. ¿Por qué es una política de Estado? Porque si te pones a pensar, enviamos a cerca de 1.200 paraguayos a estudiar a las mejores 200 universidades del mundo. Impresionante. Personas que cuando volvieron o todavía no volvieron, difícilmente vayan a activar en política, pero van a generar un beneficio enorme para toda la ciudadanía. Se van a insertar a escuelas, universidades, a empresas y van a contribuir. Entonces, le genera un beneficio general sin ese vínculo político partidario. Cuando a diferencia, si yo le contrato a un operador en un cargo, ahí sí yo genero un beneficio político de corto plazo. Entonces, nosotros apostamos a políticas que son muy, pero muy importantes como políticas de Estado a largo plazo. Lo que necesitamos es que esta administración continúe haciendo eso, que tome medidas que pueden ser hasta impopulares en el corto plazo, pero que van a permitir aumentar el beneficio económico para los paraguayos, principalmente los paraguayos más vulnerables. Y por ejemplo, van a tener que invertir mucho en educación, mejorar el salario de los docentes, hacer una reforma en materia de salud pública, unir lo que es el IPS con el Ministerio de Salud Pública, que genera mucho malestar en el corto plazo, pero en el largo plazo va a aumentar el acceso a salud pública para miles de paraguayos. Uno habla esto en segmentos de ingresos altos, la gente de clase media alta, y no es un dato tan relevante porque gente que va a un hospital privado o envía a sus hijos a un colegio público. Pero la realidad de la gran mayoría de los paraguayos es que tienen que lidiar con chicos que van a escuelas públicas, a ir a un centro de salud público, y la atención ahí todavía tiene que mejorar muchísimo. Imagínate que en los 5 años que terminó el periodo del presidente Horacio Cartes, se duplicó la capacidad hospitalaria del Instituto de Previsión Social. 60 años que tenía el Instituto de Previsión Social y en 5 años se pudo duplicar. Y no es suficiente todavía, hay que seguir haciendo muchísimo más, ¿verdad? Pero estas son apuestas a largo plazo, donde no es muy fácil cosechar logros políticos de corto plazo. Bueno, y decime, justamente mencionabas esos 5 años de Horacio Cartes. ¿Cómo podés evaluar ese tiempo, este último quinquenio también, desde la óptica de un ex ministro de Hacienda y un colaborador muy cercano a Horacio Cartes? Con todo esto que estás diciendo, sí, ¿cuál sería la catarsis, digamos, y la evaluación, mejor dicho? ¿Sabes cuál es mi evaluación? Yo creo que fuimos de alguna manera víctimas del propio éxito o la determinación que tuvo el mismo presidente. El presidente entró desde muy temprano en su gestión, en su administración, a enfrentar los grandes flagelos de la administración pública. ¿Cuáles son esos flagelos? Un sector público descoordinado. Pues esa es la gran falencia que tiene el sector público, una enorme burocracia, una burocracia descoordinada. Entonces, varias instituciones tratando de resolver el mismo problema, pero de manera separada. Y sabemos que es imposible y es mucho más costoso. Entonces, él enfrentó eso de manera decidida. Apostó a la inversión pública, apostó a la inversión social, pero dejó de lado prácticas prebendarias, clientelares, que les puso a mucha gente de la vereda de enfrente. Entonces, de esa misma determinación fue la resistencia que él recibió a lo largo de estos años, ¿verdad? Entonces, eso hizo que haya una polarización tan fuerte. Eso hizo de que a partir del 2015 prácticamente ningún proyecto, más allá de aquellos que tenían una gran adhesión ciudadana, puedan ser aprobados, ¿verdad? Porque lo que se decía es no le aprobemos más ningún proyecto al presidente Cartes o a Santi, su ministro, ¿verdad? Cuando en realidad no le afectan ni a Santi ni al presidente, le afectan a la gente que nos pueden beneficiar, a la ciudadanía. Pero es romper con una dinámica. Por eso también nuestra actitud, tanto la del presidente como la mía, después de la interna, decir, nosotros somos los que más vamos a trabajar por la candidatura de Mario Abdo Benítez, sin pedir nada a cambio. Cuando la práctica era que el que perdía se quedaba en su casa, esperaba que el ganador le venga a ofrecer una serie de cargos
y a partir de ahí se podía trabajar. Nosotros no. Salimos esa misma noche, yo le llamo a Mario y le digo, Mario, te felicito, así como lo dije en campaña, a tu disposición y voy a trabajar. Y salimos a trabajar con el presidente Horacio a lo largo y ancho del país, sin pedir absolutamente nada a cambio, ¿verdad? Y prueba de eso es que hoy, ya con 10 días de la administración, uno puede ver que prácticamente ningún actor, más allá de personas de primer nivel como un Carlos Fernández Baldovino, una Lea Jiménez, no continuaron. Germán Rojas, y podemos ver una lista de personas que son reconocidas a nivel nacional e internacional, pero lastimosamente no tuvieron espacio por el simple hecho de haber sido personas que trabajaban en el gobierno de Horacio Cartes. ¿Cómo se puede limar esas asperezas? Yo sé que fueron luchas muy intensas, ¿verdad? Pero está todo un partido y detrás de un partido grande como el Colorado está toda una nación, hay 7 millones de personas, ¿verdad? Pensando en esa cantidad de población y de que es el Paraguay todo, digamos, ¿cómo se puede pulir esta historia? Y yo creo que yo hablo mucho de los pequeños actos de coraje, Bruno, ¿verdad? Porque para hacer cambios uno piensa que no tiene que hacer grandes revoluciones, no. Las grandes revoluciones empiezan con pequeños actos. Un acto como reconocer la misma noche, ¿verdad? O sea, para darte un ejemplo, claro. Mario gana las generales a Efraín Alegre y hoy, 10 días después de la asunción, todavía no lo reconoció. Es la verdad. Nosotros nos reímos, pero el que perdió unas elecciones generales no le reconoce al actual presidente de la República. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión esa misma noche, ¿verdad? Salir a trabajar es un pequeño acto que cambia la historia política, porque la gente hoy me pregunta, Santi, ¿vos qué pensás de esto? Salieron a trabajar y sin embargo hay un olor a traición sobre lo que se hizo sobre la lista 1. ¿Harías de vuelta el trabajo de edición? Yo le digo que sí, porque yo no puedo controlar lo que haga el otro, yo puedo controlar lo que yo hago y yo lo haría de vuelta. Entonces hoy yo tengo la oportunidad de construir una opinión positiva, constructiva, diciendo las cosas que están bien, pero también mencionando las cosas que están mal, pero explicando, argumentando, no solamente de la retórica política, Bruno. Porque yo creo que eso es lo que hoy la gente está esperando de nosotros, ¿verdad? De que nosotros podamos construir desde la misma disidencia, que podamos discutir sobre las diferentes ideas y no agotar a no, fulano es cartista, mengano es añetete, Santi es olimpista, fulano es cerrista. Nosotros no podemos agotar nuestras diferencias o nuestras discusiones simplemente descalificando al otro. Y yo creo que eso es parte de una generación diferente, una generación nueva que quiere mirar el futuro con mucho más optimismo. Futuro con optimismo, interesante todo lo que está señalando aquí nuestro invitado de lujo, por cierto, joven, Santiago Peña, con un derrotero extraordinario. Y esa función pública, ¿volverá Santiago a la función pública? Volvería, Bruno, con muchísimas ganas. Después de haber estado casi 20 años en la administración pública, entré estando todavía en la universidad, siempre tuve las ganas de desarrollar una actividad privada. Es como lo que me faltaba dentro de esta vida profesional, ¿verdad? Donde siempre me valí de mi profesión, de mi trabajo, ¿verdad? Siempre repito que cuando le dije a papá que iba a ser padre, ¿verdad? A los 17 años, me dijo una frase, papá, que realmente me marcó y hasta el día de hoy y me dijo, mira, Santi, yo no te voy a dejar, el día que yo no esté, yo no te voy a dejar ni una empresa, no te voy a dejar una estancia, te voy a dejar tu educación. Esa es el único legado que te voy a dejar a vos. Así que estudia, prepárate porque esa va a ser tu herramienta. Y lo hice así y es un poco lo que trato también de transmitirle a mis hijos, ¿verdad? Que estudien porque finalmente la capacidad, las ganas de hacer es lo que a uno le permite construir, seguir adelante y valerse por uno mismo, ¿verdad? Entonces, más allá de que muchos me cuestionan de que me vendí, que esto o lo otro, pues finalmente siempre me valí de mi trabajo y de mis ganas de contribuir. Entonces, y esos valores también en la familia, porque esos valores no se compran ahí en el kiosco de la esquina, ¿verdad? Porque esos valores familiares son los que quedan, los que priman respecto a lo que te dijo tu padre. Así mismo. Y las enseñanzas del padre, de la madre.
En fin, y ahora eso mismo haces con tus hijos. Es así mismo, y mostrar desde un ámbito diferente, ¿verdad? De que podemos involucrarnos también del campo privado, de la sociedad civil. Hay tanto para hacer, tanto Pero para... mucha gente está diciendo de que Santi va a ser el próximo intendente de la ciudad de Asunción, ya que estamos hablando de una posible función pública. ¿Será cierto eso? Mira, no hay ningún proyecto de Santi intendente. Sí hay un proyecto de Santi trabajando, involucrándose. Me encantaría formar parte de un equipo que llegue a la Municipalidad de Asunción, que realmente vaya a transformar, porque lo hemos hablado tantas veces, Bruno, nuestra ciudad está en un estado de emergencia nacional. Emergencia. Nosotros estamos en una situación de emergencia nacional, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué se llegó a esto según vos? Y es un modelo hoy que es inviable, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a ver en estos 5 años, todas las obras que se hicieron en nuestra capital fueron obras de la Administración Central, del Gobierno Nacional, ¿verdad? Y la municipalidad está totalmente imposibilitada de hacer obra, una administración si hay 10.000 municipal. personas ahí. Exactamente, entonces recauda solamente 50% de los impuestos que tiene que recaudar. Ahí hay que hacer realmente una transformación. Yo, si tengo que definir, la municipalidad está en emergencia nacional, o sea, el que venga a trabajar tiene que tener ese enfoque, desde una emergencia nacional. ¿Cómo podemos transformar nuestra ciudad de Asunción? Porque en Asunción tenemos realidades tan diferentes. Si estás ahí, hipotéticamente, si estás como intendente, ¿qué es lo primero que vos harías? Mira, con todo lo que vos hiciste en distintas funciones, ¿verdad? Importantes. Obviamente requiere una inversión enorme que tiene que hacer la administración municipal, ¿verdad? Y en gran parte esa tiene que ser una obra alineada y coordinada con el gobierno central. Cuando hablamos, por ejemplo, agua y saneamiento, una responsabilidad del gobierno nacional, ¿verdad? Muchos de los problemas que tenemos de las calles es a consecuencia de esas tuberías, cañerías totalmente destruidas, obsoletas. De décadas, obsoletas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver. Pero lastimosamente, y te lo dice alguien que ha trabajado desde la administración pública, en el gobierno central, no hemos visto ese acompañamiento cuando el gobierno central quería hacer obra. Y te da un ejemplo nada más, la Costanera Norte, que va a tener en su tramo final, que es la entrada en el Jardín Botánico, un viaducto que va a ser el viaducto más grande aquí en la capital. Y estamos hace meses esperando la aprobación de la municipalidad, que no va a poner ni un solo guaraní, es simplemente aprobar. ¿Y por qué se tarda tanto? Son procesos interminables, Bruno. Mucha burocracia. Una burocracia, falta de determinación, no sé realmente cuál es, pero te digo, lo he sufrido de alguna manera porque obviamente a mí me ha tocado dar la cara ante los organismos internacionales financiados, en este caso una donación del Mercosur, pero lastimosamente no hemos visto del gobierno municipal ese acompañamiento. Y bueno, lo hemos vivido junto con el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, muchas veces esa falta de acompañamiento del gobierno municipal. Pero te digo, es fundamental, una coordinación con el gobierno central, ¿verdad? Así que a mí personalmente me encantaría, desde la administración central, desde el gobierno nacional, poder apoyar a alguien en un gobierno municipal para poder transformar nuestra ciudad. Muy interesante lo que dice Santi Peña aquí en La Nación Habla. ¿Y la familia qué te dice con tantas idas y venidas en tantos años de trabajo, siendo joven, porque comenzaste con 17 años, un montón de actividades? ¿Cómo vos te relajás, digamos? Y crecimos juntos de alguna manera. Sí, con tu señora. Vos sabés que con Leti, que prácticamente vivimos toda la vida juntos, ¿verdad? Nos conocemos de los 16 años, de los 17 que estamos juntos. Y realmente ha sido... ¿Nunca se aburrieron ustedes? Nada, al contrario, ¿verdad? Estamos por cumplir 21 años de casados, ¿verdad? Y realmente ha sido un proceso de acompañamiento, de aprendizaje en nuestros momentos difíciles que lo hemos tenido como pareja, ¿verdad? ¿Vos hace cuánto estás casado también? 30. Unos 30 años, ¿verdad? O sea, aquel que te diga que no ha tenido altibajo y te das cuenta que o no ha convivido con su pareja. Claro. Pero gracias a María Luz estamos como estamos hoy, seguimos batallando. Y lo mismo digo yo, ¿verdad? Gracias a Leti estoy donde estoy, ¿verdad? Pero lo mismo con nuestros propios hijos, ¿verdad? Con Gonzalo, que es mi mejor amigo a sus 21 años. Para mí fue una enseñanza esa noche, el 17 de diciembre, después de las internas. Llegamos a casa a las 10 de la noche, nos sentamos en la cocina y hablando con los chicos y me dice Gonza,
papá, hoy pudiste haber perdido una elección, pero ganaste una familia. Entonces lindo. él realmente me dijo, papá, bueno. ocupate de tu familia, disfrutá, que desafíos no te van a faltar el día de mañana. Qué ¿verdad? Así que lindo, realmente qué lindo realmente. para mí fue una llamada, fue Una llamada de atención. una voz de sabiduría de un chico de 21 años que me enseñó que uno nunca pierde todo ni nunca gana todo. Bueno, y justamente, y si pudiera, por ejemplo, retroceder en el tiempo, la máquina del tiempo, bueno, si podemos retroceder en el tiempo, ¿qué pudiste haber hecho mejor? Mira, probablemente hubiese tratado de ser un poco más tolerante ante las adversidades políticas, ¿verdad? Vos sabés que fueron momentos muy difíciles, uno en particular, ¿verdad? Que fue cuando decidimos vetar el presupuesto allá a finales del 2016, ¿verdad? Y hicimos el esfuerzo, pero ya me daba cuenta que la relación con el Parlamento era prácticamente insostenible, ¿verdad? Ya era una declaración de guerra y estaban dispuestos prácticamente a que el país se vaya en picada, ¿verdad? En un momento, me acuerdo que hablo con un senador de mucha experiencia y le digo, señores, no podemos aprobar este presupuesto porque el país realmente se va a ir por la borda, realmente esto le va a perjudicar de manera tremenda. Y me dice este legislador, ¿y la culpa de quién va a ser? Y de ustedes, los legisladores. No, me dijo, del presidente Cartes va a ser la culpa. O sea, ellos miraban simplemente destruir al país en el campo económico simplemente para un beneficio político. Y la verdad que me ponía siempre a pensar realmente cómo podemos cambiar esta dinámica, cómo podemos hacer para revertir eso. Y la única forma es involucrándose, y ahí es donde uno piensa cuál es la mejor forma de pedirle a la gente que se involucre. Y es con el ejemplo, es predicar con el ejemplo, es involucrándose uno mismo. ¿Y por qué esa competencia entre un poder y el otro, por ejemplo? Porque se supone que todos tienen que trabajar coordinadamente para que funcione el país. Por eso este país tiene tres poderes, ¿verdad? Y es parte de nuestra historia, Bruno. Es parte de nuestra sí, historia. pero ahora ¿verdad? más que nunca está, qué sé yo, dado vuelta a todo. Parece que hay una sensación de crispación permanente. Yo en el año 89 tenía 11 años. Sí. Y la verdad que no es por hacer una lucha generacional, ¿verdad? Pero yo me siento que estoy como en la bisagra de aquellos que todavía fueron marcados por lo que pasó hasta el año 89 en el Pasaron Paraguay. 29 años. Pasaron 29 años, pero si vos ves los principales actores políticos que tiene nuestra democracia, son actores políticos que se formaron en ese gobierno hasta el 89. Sea como parte de ese gobierno o opositores a ese gobierno. Entonces sus acciones muchas están sesgadas, no solamente en la política, en el mismo periodismo. Y uno no lo puede cuestionar porque aquel que creció, de hecho son debates que lo tengo con mi mismo padre, ¿verdad? Que no fue de alguna manera ni perseguido políticamente, pero me dice, Santi, tuvimos 35 años con ese sistema y eso afectó generaciones de paraguayos. Pero sin embargo yo, ya con hoy 39 años, casi 40, no tengo esos prejuicios, miro el futuro con mucho más optimismo y yo veo una generación que viene atrás mío, que tiene una visión totalmente diferente. Entonces, nuestra responsabilidad es aprender de los errores quienes estuvieron antes, de la mezquindad, de esas ganas de confrontar, porque antes era muy difícil confrontar, Bruno, esa es la realidad. Sí. Y hoy podemos confrontar ideas, pero no confrontemos agravios, confrontemos ideas. Entonces yo creo que esto va a ir cambiando y es parte de ese proceso. Y yo siento que puedo ser parte de esa generación que va a cambiar el modo de hacer política en las próximas décadas en Paraguay. Bueno, un tema que no podemos dejar de mencionar es el caso de Yacyretá. ¿Cuál es la postura de Santi Peña, exministro de Hacienda y por supuesto involucrado en todo esto de las binacionales? ¿Cuál es la visión hoy de Santi Peña respecto a Yacyretá? Esas notas reversales que están rigiendo, digamos, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo, de hecho no podría no estar de acuerdo cuando fui parte de eso, fui parte no solamente de las discusiones y las negociaciones con la Argentina durante varios años, de hecho fue el principal trabajo que me dio el gobierno entrante Horacio Cartes cuando asume en el 2013, yo estaba todavía en el Banco Central y me pide que entre a trabajar un equipo dentro del gobierno y llegamos a este acuerdo que para mí realmente es una enorme victoria desde el punto de vista técnico, económico, financiero, ¿verdad? ¿Por qué?
Y te voy a decir por qué, ¿verdad? Porque más allá de las complejidades del tratado, de las cosas que se hicieron mal en el pasado y lo que finalmente hoy está plasmado, tenemos que entender. Hoy tenemos una hidroeléctrica, está ahí, funciona, la gente puede ir a visitarla en Ayolas, que vale 15.000 millones de dólares. La entidad binacional ya se vale 15.000 millones. Con este acuerdo, la entidad binacional va a terminar pagando por la construcción de esa obra, que vale 15.000 millones, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones. Es la deuda de la entidad binacional, no es de Paraguay. Y que la va a pagar a lo largo de 30 años, ¿verdad? Porque el monto acordado... ¿1.000 millones nomás? Claro, porque el monto de 3.700 tiene 10 años de gracia, no se paga nada, no tiene intereses, y dentro de 10 años se va a pagar durante 20 años en cuotas iguales sin intereses. O sea, si vos traes eso al valor presente de hoy, son 1.000 millones de dólares. O sea, en realidad, prácticamente, la entidad binacional tiene una represa gratis, que vale 15.000 millones, pero lo va a terminar pagando a lo largo de 30 años, 40 años después que empezó a construirse, por solamente 1.000 millones. ¿Y por qué se le critica tanto a Horacio Cartes? Y porque es una discusión política, no es un argumento técnico, porque los que hoy critican son los que hace 8 años, en el gobierno de Fernando Lugo, defendían a capa y espada un acuerdo que decía que la deuda era de 7.000 millones y que le iban a dar a un banco internacional para que financie con tasa de interés, donde ahí no hay perdón, no pagar un día y tenés que pagar una multa, ¿verdad? Entonces, pero uno no entiende. Pero señores, está grabado, está documentado lo que ustedes decían, y son ustedes ahora los que le critican a Horacio Cartes y al gobierno que aprobó finalmente algo que soluciona después de 40 años un enorme conflicto y descalabro administrativo y financiero, porque con las notas reversales hoy tenemos 2 directores en igualdad de condiciones. Nunca tuvimos eso. Se aclararon las cuentas de la entidad binacional y se empieza a funcionar, donde Paraguay recibe 20% más de, de precio de energía que vende, empieza a recibir en pocos años más la compensación por territorio inundado y hoy empieza a desarrollar nuevas obras que por lo menos van a generar 2.000 puestos de trabajo en las áreas de influencia, que son principalmente el departamento de Itapúa y de Misiones. Entonces acá se habla mucho de la independencia energética, de que se vendió la patria, pero la gente simplemente trata de confundir a una ciudadanía que obviamente estos temas, que son tremendamente complejos, no entiende y no tiene por qué entender también, ¿verdad? Pero acá hay que decir, aquellos que antes criticaban, o aquellos que hoy critican son los que antes celebraban un acuerdo que es mucho peor que el que finalmente se consiguió. Bueno, yo creo que espectacular lo que nos dijo hoy, nos brindó Santiago Peña. Hay muchas cosas más, ¿verdad? Pero yo creo que simplemente te queremos desearte. Estás como uno de los directores gerentes ahí en BASA, ¿verdad? Ahora. Sí, el banco tiene un directorio de 7 miembros, estoy como uno de los directores y desarrollando también actividades desde la misma sociedad civil, realmente muy involucrado. ¿Querés seguir en política? Sigo en política. Seguí en política. Sigo en política. No como intendente. No como intendente, pero sí trabajando para que a la intendencia llegue alguien que pueda realmente mejorar nuestra ciudad capital. ¿Y va a tener ese alguien el respaldo financiero para hacer las cosas? Porque mira, yo creo que el respaldo financiero es siempre importante, pero no sustituye la gestión, no sustituye la hoja de vida de una persona. Porque finalmente, cuando uno va y le pide el voto a la gente, no le pide el voto solamente haciendo promesas. Tiene que mostrar también su hoja de vida, qué es lo que hizo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, porque lastimosamente, y no quiero hacer ningún cuestionamiento sobre la actual administración municipal, ¿verdad? Yo creo que llegar a un cargo simplemente por ser una persona reconocida públicamente, pero que a lo largo de su vida no ha administrado, es un error enorme, ¿verdad? Yo creo que la gente tiene que elegir aquel que se ha formado y que tiene realmente conocimientos para poder desempeñar una gestión pública que es tremendamente difícil, Bruno, es tremendamente difícil. No es fácil. Y ya cerrando todo esto, porque quisiéramos hablar mucho más todavía con Santiago, viajaste mucho en representación del Paraguay, en el plano económico, por supuesto. ¿Cómo se nos ve afuera, a nosotros los que formamos parte de Paraguay? Me siento un privilegiado de haber visto esa transformación en la visión que se tenía del Paraguay. Y te voy a contar 2 anécdotas. Sí, ¿cómo no? Una,
cuando estaba en la universidad en Nueva York, en Columbia, y estaba asistiendo a una disertación del profesor Jeffrey Sachs sobre América Latina, donde él habló de todos los países y cerró su conferencia diciendo: el único país que no voy a hablar es de Paraguay, porque no sé nada de Paraguay. Me acerqué yo, le di mi tarjeta, le dije que era de Paraguay, que me encantaría hablarle de Paraguay. Y años después, ya como director del Banco Central, me tocó traerlo a Paraguay. Estuvo trabajando acá con nosotros, luego como ministro de Hacienda, y hoy es una persona que da conferencias a nivel mundial y cuenta la historia de Paraguay. Y en ese proceso he visto, cuando hablábamos, nos íbamos a hablar con inversionistas, con organismos internacionales, y le hablábamos de Paraguay, y la gente decía: mira, nos da vergüenza, porque la imagen que teníamos de Paraguay era totalmente diferente de la realidad que hoy estamos viendo. Y el cambio más grande se va con aquel extranjero que pisa Paraguay, aquel que llega al Silvio Pettirossi, cuando le pregunto qué es lo que más te impresiona, y te dice: la calidez del paraguayo, calidez de la paraguaya, cómo te reciben con una sonrisa, son atentos, son amables, y realmente te das cuenta, Bruno, que más allá de las rutas, más allá de la inversión que alguien pueda hacer, es nuestro capital humano nuestra mayor fortaleza, y es ahí donde tenemos que apostar. Muchas gracias, Santiago Peña. Gracias por estar. Muchas gracias, Bruno. Un placer, como siempre, nosotros compartir contigo y esta puesta en escena que están haciendo desde La Nación Habla. Te felicito, y como todo lo que haces es de primera clase. Muchas gracias a todo el equipo humano. A ver, un aplauso para Santiago. Muchas gracias. Realmente espectacular. Muy amables todos ustedes, y por supuesto en 7 días de vuelta aquí con La Nación Habla.